ver sí, perdón. estadística. No, no pasa nada, igual estaba moviendo archivos. En cuanto a estadística, lo último que vimos es correlaciones, lo vimos. Ah, no, perdón, esta es la comisión equivocada. Tuki. Vimos correlaciones, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Correlaciones. Ah, bueno, nos faltaba un poquitito para terminar correlaciones, ¿de acuerdo? Vayan yendo a donde dejamos y yo me desplazo acá en el otro monitor al documento correcto, así no les paso NumPy todavía que no hace falta. Página ¿Nos pasás el link en el chat? Es el... sí, uno. Por lo menos yo lo tengo así. Ustedes... Habías hecho la primera parte donde había... ¿Viste donde abrís todo lo que...? No, me voy a fijar a ver si No, estoy igual te escucho. Habíamos hecho esta parte. Habías abierto los pandas, el Seaborn, el NumPy, el Matplotlib. ¿Todo eso también? Y todo eso también, o sea, la primera parte de correlaciones. Bueno, hasta entonces... ahí, o sea, empezabas con, quedaban 2 renglones y después matriz de covarianzas. Bueno, vamos a eso. Esto que queda acá, matriz de covarianzas, terminamos rápido correlaciones. Espérate, lo pego. Tranqui, estamos acá, mira. Es en la pantalla, ¿ves? Acá nos quedamos, ¿no? Y te pongo todo lo que escribiste, por las dudas, ahí está. Dale, yo continúo desde ahí, pero espera que en el otro monitor cargó el material para no darles lo que yo creo que hay que darles, sino hay que darles lo que está en el programa, básicamente. Claro. Está cargando. Correlaciones. Cargando. Cualquier cosa, si desaparezco, estoy abajo con una cacerola. Son 5 minutos nada más. No desaparezcas. Espera separar el ejemplo anterior, pero por especie de flor. Bueno, de hecho eso no tengo un ejemplo de eso, así que vamos a hacerlo, sencillamente. ¿Qué tenemos acá? Un dataframe 2 en el cual recortamos el dataframe original. Le dijimos que de autos me traiga un Alfa Romeo 156 y graficamos en base a eso. Pero lo que me está pidiendo acá es separar el ejemplo anterior por especie de flor. Eso es otro dataframe. Es df que cargamos de iris. Y separar el ejemplo anterior por especie de flor. El ejemplo anterior es un scatterplot. Vamos a copiar y pegar. Esto es más bien como una especie de tarea, pero no hace falta. Si no les dije, no es que la tenían que hacer. Lo mismo vamos a hacer que el ejemplo anterior. Vamos a separarlo por especie de flor. En vez de trabajar con df2, vamos a trabajar con df, que es el data frame de las flores. Y como yo no tengo una excelente memoria, voy a ir a exploración visual 1 minuto. Uy, qué lento. Voy a abrir en GitHub. Capaz que es más rápido si lo busco en el historial. GitHub, Seaborn Data. Y voy a abrir ¿cómo se dice? El archivo CSV de las flores, de las especies de las flores, como para ver, pispear rápido cuáles son sus columnas. Vamos a hacer esto rápido. Sépalo, pétalo, especies. Eso es todo. Un CSV bastante sencillito. Yo no voy a hacer todo por especies, pero... en realidad no necesito recordar nada. Lo único que necesito es hacer un SNS scatterplot, donde I es... Uy, cerrar el micrófono porque se me meten los bocinazos. Perdón. No pasa nada. Donde esto es Year Produce y Price USD no es algo que me interesa cuando estamos hablando de flores. Algo que sí me interesa cuando estamos hablando de flores es, por ejemplo, la longitud entre pétalo y sépalo, por ejemplo. Entonces vamos a poner eso. Porque siempre depende del ejemplo que nos quieran pedir. Entonces voy a copiar esto. Así no, tiene muchas T, muchas H ahí, no me quiero equivocar. Vamos a poner longitud de sépalo y longitudes de pétalo, como para tener solamente un gráfico armado. La data que la tome de DF y a mí me gustaría que lo separe por especie. Entonces vamos a poner hue igual, a ponerle species. Y esto sería separar el ejemplo anterior, pero por especie de flor. Vamos a darle... tengo que cortar todo el notebook. Denle un segundo que ya saben que esto tarda un poquitito.
Y que corra. Eso era nada más como agarrar este ejemplo que ya teníamos acá y separarlo para el ejemplo de flores. ¿Cómo van a separar ustedes? Y yo prefiero separar con hue, pero lo cierto es que se puede hacer de varias maneras. Y acá tenemos una especie, una especie y una especie. Cestosa, versicolor y virginica, si está en inglés. ¿Para qué nos sirve separar en color? Algo que vamos a ver en los ejemplos más adelante, nos va a servir para ver ciertas tendencias, ciertas varianzas y ciertas tendencias y ciertas varianzas. Básicamente nos sirve para esto. Porque fíjense, si yo veo que están los resultados agrupados por acá y agrupados por acá, yo puedo ver que hay una cierta tendencia en el azul o en el naranja o en el verde. Por el momento no se gasten buscando la tendencia. Eso lo van a ver después con otras técnicas y vamos a ver cómo. Pero por el momento entiendan que si nosotros mezclamos todas las especies, no vamos a tener una tendencia clara de nada, porque estamos mezclando especies justamente. Entonces le di un poquitito de color como para que veamos, no era así, digamos, la cosa. Lo corro rápido. No era así. Esto por ahí no me indica una tensión o una tendencia, o me indica que por acá hay una cierta correlación y va ascendiente, o es más o menos fuerte, pero no me queda muy claro. En cambio, si lo separo por especies, ahí puede llegar a ser que determine otro tipo de tendencias, otro tipo de varianzas. Ahora, en este caso, la longitud de un pétalo con la longitud del sépalo, bueno, realmente no es una comparación que me marque una idea interesante. No es como un aumento de ventas por año en base a la inflación, por ejemplo. Eso podría marcarme una tendencia, que con más inflación la gente compra más, o con más inflación la gente compra menos. Eso es una hipótesis un poco más desarrollada. En este caso solamente es para ejemplificar el ejemplo. Para ejemplificar el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Cómo separarlo por especies? Bueno, con hue. Lo más útil y lo más cercano que tengo a mano es lo que voy a poner. Vamos a ir a lo que es matrices de covarianza. Ahí está el ejemplo, se los voy a leer, ustedes también pueden leerlo conmigo. La matriz de covarianza nos permite visualizar la correlación entre dos variables. Entre más de dos variables, brindando a simple vista cómo se comportan en todas sus posibles combinaciones. Ahora, llegado a esta parte, yo tengo una pequeña confesión que hacerles y en realidad lo hago con todas mis comisiones. Acá, por ejemplo, cuando llegamos a la parte de análisis, vemos esta ecuación de covarianza, ¿de acuerdo? Yo no les voy a explicar a un nivel matemático cómo funciona y tampoco pretendo que ustedes lo entiendan a un nivel matemático. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos, por ejemplo, estas correlaciones que estaban acá? Ven que nosotros podemos ir directamente a graficar, por ejemplo, el ejemplo anterior que teníamos, o el data frame, o mejor aún, cuando hicimos tendencia central, creo. A ver, vamos un cachitín rápido ahí. Miren mi pantalla, no hace falta que vayan ustedes. Dispersión quizás. Bien, cuando fuimos a medidas de dispersión, yo les mostré un montón de pasos de cómo hacerlo de manera analítica con Python. ¿De acuerdo? Hicimos todo esto para determinar los elementos de dispersión, cuáles son los cuartiles, cuál es el máximo, el mínimo, para terminar haciendo el gráfico. Cuando, si yo hubiera mostrado el gráfico desde un principio, me ahorraba enseñarles todo esto. Obviamente es a propósito, yo no me interesa que ustedes sepan graficar de entrada, sin entender algunos conceptos básicos. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos graficando, no podemos tener perfectamente exprimida la herramienta de graficar si ustedes no conocen esos términos básicos de estadística. Bueno, lo mismo me pasa acá cuando llegamos a correlaciones. Yo les voy a mostrar ciertas cosas para hacer esto sin entender esto a fondo. Solamente entenderlo por encima, entender los conceptos. Lo único que necesito es que identifiquen los conceptos, porque en realidad yo no les puedo explicar esto porque no lo entiendo a nivel matemático que está explicándolo acá. Y si ustedes lo hacen, si ustedes trabajan con estadística avanzada, excelente. Esta parte ya la tienen recontra resabida y no hace falta que me presten atención, de hecho, no lo necesitan. Entonces, cuando pasamos por acá, vamos a agarrar unos términos que aunque no lo entiendan, lo vamos a ver cómo hacerlo de manera analítica, como hicimos en el notebook de dispersión, que les mostré en ese caso cómo sacar los cuartiles, cómo sacar el máximo, el mínimo, la mediana, es el cuartil número 2, todas esas cosas que vimos. Les mostré cómo hacerlo, pero con una explicación básica. Ahora, si la explicación básica no la entendieron, bueno, por ahí es un problema, por ahí no, depende de ustedes. Pero en este caso, les voy a tirar la explicación tal cual está, y si no la entienden, tampoco se detengan en eso. Si son obsesivos, después lo van a resolver, pero
repasamos el término y seguimos, porque lo que me interesa de visualización, justamente en esta parte de matrices de varianza, es que ustedes puedan graficarlo. Y para graficarlo yo les tengo que mostrar los elementos que hay que graficar. Pero esos elementos, ¿cómo los calcula la computadora? Ya es ir demasiado lejos. ¿Qué significan en cuanto a la ecuación? Ya es ir demasiado lejos. Yo en este curso básico no les voy a enseñar eso, lo vamos a pasar por arriba. Listo. El disclaimer ya está fuera, ya aclaré. Si tienen preguntas por el momento, cuando lo vean lo van a entender a qué me refiero, que es lo que no voy a explicar. Como diciendo, este número lo generamos acá. ¿Cómo generamos este número? Magia. Y continuamos, porque es así realmente. Si no, realmente no alcanza el tiempo, pero para nadie. Bueno, vamos a hacer una matriz de covarianza para que ustedes entiendan el significado del primer párrafo. Entonces, con el significado del primer párrafo, léanselo mientras yo estoy escribiendo esto, en mente, yo quiero que se imaginen una matriz de gráficos, básicamente, porque es lo que es. Es una matriz en las diagonales coincide la columna que queremos comparar con la columna que queremos comparar. En el caso de los pétalos, es difícil escribir y hablar al mismo tiempo, pero voy a intentarlo. En el caso de los pétalos, no puedo. Muestra. En el caso de los pétalos, nosotros acá yo tengo el machetito como para recordarme las columnas que tenemos. Sépalo longitud, sépalo ancho, pétalo longitud, pétalo ancho y especies. Súper sencillo el CSV. Entonces vamos a utilizar este, súper sencillo, para hacer una matriz de covarianza. Lo que va a hacer es agarrar cada una de esas columnas y la va a comparar con la otra. O sea, va a agarrar esto y lo va a comparar con esto, con esto, con esto y con esto. Va a agarrar esto y lo va a comparar con esto, con esto, con esto y con esto. Va a agarrar esto y lo va a comparar con esto, con esto, con esto y con esto. Donde, por ejemplo, agarremos la longitud del pétalo. Donde quiera comparar la longitud del pétalo con la longitud del pétalo, va a poner otro tipo de gráfico porque va a coincidir. Lo agarra a lo bruto, todas las columnas, lo pone en el eje Y, lo pone en el eje X, y tarde o temprano una va a tener que coincidir con la otra. Bueno, siempre es en la diagonal. Por eso yo les voy a poner un comentario acá. Las diagonales muestra la distribución de la variable. ¿Qué significa eso? La cantidad. O sea, te cuenta cuántos registros hay o te los ubica dentro de un rango de valores, dependiendo. Siempre agarra Seaborn, una de las maravillosas que tiene, en el resto de la covarianza de dos variables. Una de las maravillas que tienes es que siempre que intentas hacer un gráfico, se fija qué tipo de valor estás manejando y por defecto te va a elegir el más adecuado. ¿Podés cambiarlo? Podés cambiarlo. Pero por lo general le pega en el clavo y no lo necesita. Entonces, todo lo que dije no tiene ningún sentido en la mayoría de las personas, en la mayoría de las cabezas. Yo escucho los pensamientos desde acá, pero sencillamente, pair plot PDF. Sencillamente va a tener sentido cuando yo le dé play y veamos a qué me refiero con el gráfico. Voy a achicar esto acá si lo ven más grande y le voy a dar un poquito de zoom, ¿les parece? Bueno, no me entra perfectamente entero en el bloque. Tengo que scrollear para que lo vean. Pero fíjense, lo que hizo fue agarrar todas las columnas y lo puso en el eje Y. Lo que hizo fue agarrar todas las columnas y lo puso en el eje X. Entonces, ancho de pétalo, cuando lo compara con ancho de pétalo, te está poniendo la distribución de la variable. Porque, claro, si vos comparás para determinar una covarianza entre una variable y otra, es lo mismo. Porque si estás comparando algo que es igual a algo, vas a tener una fuerte relación o la máxima relación posible, porque en realidad estás comparando, estás comparando el ancho del pétalo con el ancho del pétalo. O sea, no tiene comparación, es la misma cosa. Entonces, en vez de hacerte un gráfico de comparación, te pone el gráfico de distribución, en donde te dice sencillamente cómo están distribuidas la longitud de los pétalos en cuanto a cantidad. Entonces, este es el que más variables coincide, entre 0 y 1 centímetro. Después el segundo valor más popular está por acá, entre 1 y 2 centímetros. La mayoría de los valores vemos que está entre 1 y 2, y así. Ahora, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, que nosotros separamos por especies, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora separamos por especies. Porque lo que hace esta matriz de covarianza, ven que es una matriz porque tiene múltiples gráficos, ¿de acuerdo? Es una matriz. Ya les comparto esto igual, pero lo voy a comentar porque no es el final que yo quisiera ver. Lo que yo quisiera es que volvamos al ejemplo anterior un segundo, antes de la matriz de covarianza. ¿Qué dice acá? Separar el ejemplo anterior, pero por especie de flor. Entonces, si yo quiero comparar
la longitud del pétalo con la longitud del sépalo, sería este gráfico de acá, yo por ahí tengo una teoría en mi cabeza en la que mientras más largo el pétalo es más largo el sépalo. Entonces, este va a ser el gráfico que va a determinar si hay alguna tendencia o no. Si es fuerte la podemos ver visualmente, pero por lo general hay que aplicar alguna magia de Python para que nos diga si es negativa, si es positiva, pero podemos verlo. Los ejemplos estarían más o menos ilustrados acá, si lo querés hacer a ojo. Nosotros no vamos a estar haciendo muchas cosas a ojo, lo vamos a determinar con las herramientas que ya tenemos. Pero acá tenemos las correlaciones, ¿de acuerdo? Ejemplos de correlaciones. Pero con el ejemplo anterior, que nosotros separamos por especie, me parece más adecuado que este tipo de comparaciones, suponiendo que nosotros tenemos una hipótesis, y no es que simplemente les quiero enseñar cómo hacer esto, o sea, suponiendo que vamos más allá del ejemplo didáctico y queremos verdaderamente formular, ver si es cierta una hipótesis que hemos formulado con respecto a la longitud de pétalo y sépalo. Recuerden que esto puede ser ventas en base a tal y tal cosa. O sea, nosotros queremos ver si la tendencia existe o no existe. Si los gráficos dan que existe o que no dan que existe. Bueno, en ese caso, yo podría intentar, en realidad esto no lo intenté nunca, porque recuerden, cada tipo de mapa diferente tiene un set de parámetros distintos que lo podemos pasar. Pero si yo lo puedo separar por especie, espero que sí, esto nos va a dar una tendencia muchísimo más fuerte. O sea, nos va a dar una hipótesis mucho más fácil de probar. Yo escucho cohetes desde acá. Species. Vamos a probar si con Hue nos permite separarlo por color, aparte de tener una matriz de covarianza. Si no nos lo permite, bien, lo permite. Bárbaro. Entonces, vean que el ejemplo que teníamos antes, que por ahí no era del todo súper recontra mega útil, ahora por ahí podemos llegar a sacar alguna especie de relación. ¿Por qué? Porque el simple hecho de mezclar todas las especies juntas nos embarra la cancha. O sea, sencillamente nos está mezclando todos los datos que tenemos y no nos da una tendencia clara. ¿Por qué? Porque, bueno, las especies de flores tienden a ser muy distintas. Si tenés grupos muy distintos, la covarianza entre ellos no te va a arrojar ningún dato útil. Entonces, acá es donde ustedes se tienen que dar cuenta, depende de lo que están trabajando, qué es lo que quieren tratar de determinar, qué correlación tratan de establecer. Porque lo que hace la matriz de covarianza, fíjense que es muy sencilla, lo único que le pasé es el data frame, lo único que va a hacer es agarrar todas las columnas del CSV y te las va a comparar contra todas las columnas del CSV, tratando de ilustrar la relación que vimos acá al principio de todo. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? A mí me parece más útil separar por especie para tratar de determinar una correlación por color. Y fíjense que nos cambió el gráfico de la diagonal. Es lo mismo igual. O sea, sencillamente yo ya les dije que Seaborn detecta el tipo de variable que estamos trabajando y automáticamente pone el gráfico, o sea, si nosotros no le especificamos el gráfico secundario, lo va a poner automáticamente. Antes teníamos columnas, pero en vez de agarrar columnas agrupadas, decidió por defecto que es más sencillo sencillamente poner este gráfico por colores de línea de tendencia, sombreada. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos el mismo gráfico, pero un poco más avanzado. ¿Qué les parece? Esto, por ahí sí, si no fuese como para hacer una demostración sencilla, por ahí sí podría empezar a demostrarnos ciertas correlaciones. Por ejemplo, acá el naranja tiene una correlación más o menos fuerte, el verde un poco más débil, pero también son positivas las dos, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Nos ayuda a ese tipo de... mira, justo el bloque anterior, lo hice los dos en uno. Ese tipo de diferencia hace. Le voy a copiar el código y el que levantó la mano o la que levantó la mano conteste. Diga la pregunta, digo. Sí, son dos preguntas cortitas. Sí. Si lo sabes, sí. Si no, bueno, no. Una es, ¿se puede elegir los colores si uno quiere? O sea, ¿se puede especificar cuál va a ser? Sí, más que nada las paletas de colores, más que los colores. Como que ya hay paletas o grupos de colores predeterminados, viste, que vos podés cambiar. Eso lo van a tener que googlear, pero Listo, era simplemente si lo sabías cuál es la palabra mágica, si no lo googleamos. Sí, es paleto, pero déjame, a ver, es que me acuerde. Era así, creo que lo hicimos en otro caso, pusiste palette, no sé cuánto. Ya lo hice bien. Sí. Bueno, yo eso no sé si era en esta instrucción o en otro, pero me acuerdo que sí, había algo que era palette. Perfecto, porque sí, es palette. Listo. Pregunta 2.
¿Se puede también obtener, aparte de lo gráfico, un valor numérico de la covarianza de cada caso? Sí, se puede, y lo vamos a ver acá cuando hacemos el análisis, en alguno de estos ejemplos. ¿Con Seaborn o con otro? Lo vamos a hacer con pandas y con, o sea, no va a ser gráfico. Vos me estás pidiendo analítico, lo vamos a hacer de Sí, manera analítico. No vamos a utilizar Seaborn, porque eso es para graficar, vamos a utilizar algo que se llama Standard Scaler, que es justamente el número mágico que no hay que entrar demasiado en detalle, pero ahora lo vamos a ver de a poquito. Para empezar, análisis. Entiendo que yo esto no lo entiendo. ¿De acuerdo? Si alguien lo entiende, estudió estadística avanzada. Yo no lo necesito entender para que ustedes vean el siguiente dato. O sea, tu pregunta se va a contestar sola ahora, mira. Si yo agarro Yo lo estudié, pero lo odio, ni me acuerdo, me agarra como Alzheimer cada vez que veo. Tranqui. Agarramos este bloque y lo único que le estoy pidiendo acá con df.columnas, que creo que no se los mostré nunca, así que está copado que lo vean. Vamos a ver las columnas que tiene nuestro data frame, con el que estamos trabajando. En nuestro caso es uno chiquitito, yo lo tengo acá en la otra página como para machetearme, longitud de sépalo, ancho de sépalo, pétalo, bla, bla, bla. Lo tenemos todo acá. 1, 2, 3, 4 y hasta species. Y ahí llegamos. Y de paso me aclara que es un tipo object. ¿De acuerdo? Es sencillamente un parámetro de data frame. Nada nuevo, ustedes ya, si no lo saben, tampoco les cambia el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a determinar la escala. Escala va a ser igual a Standard Scaler, que esto es una función que nosotros agregamos. Vamos al bloque número 1. Fíjense que agregamos en este renglón from sklearn.processing import standard scaler. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Esto nos va a determinar un array, nos va a generar un array, en el cual determina lo que vos me pediste, justamente, la relación, si es positiva, si es negativa, con un valor entero y con muchos decimales. Nosotros este array lo vamos a utilizar para determinar el escalado. ¿Cómo lo hace? Magia, realmente. Se puede googlear, pueden llegar a entenderlo, pero siento que para entenderlo a fondo necesitan saber esa ecuación que está ahí arriba. Por el momento no es nuestra mayor preocupación. Vamos a utilizarlo sin entenderlo y vamos a ver qué es este array que nos genera. Entonces, primero generamos un objeto standard scaler. Vamos a agarrar ese objeto y le vamos a aplicar una función que se llama fit transform. ¿De acuerdo? Cuando ustedes, ustedes todos, cuando vemos algo sin explicarlo a fondo, sin entenderlo a fondo, es más difícil olvidarlo. Entonces, nada, presten atención, traten de recordarlo porque no vamos a llegar a explicarlo a fondo como corresponde. Es una de esas cosas que me gustaría saberlo para explicarlo, pero eso implicaría un poco más de estadística de lo que sé, ¿de acuerdo? Sepal with, ¿qué estoy haciendo? Lo puedo copiar acá. De hecho, para eso copié esto. Lo que le vamos a pasar a fit transform es los valores que vamos a utilizar para esta covarianza, ¿de acuerdo? Perdón, para esta escala. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, y en este caso no vamos a utilizar especie. ¿Por qué? Pero con esto va a ser mejor. Bien, esto va a generar la matriz escalado.t. El paso final es llamar, así como llamamos a este método para que nos muestre las columnas, del resultado que nos da esta ecuación que bueno, no expliqué exactamente qué es lo que hace, nos va a generar un objeto con varias informaciones. La que resulta ser esa matriz que nosotros vamos a utilizar es .t. ¿Por qué? Porque el programa le puso .t, entre otras cosas. Me equivoqué acá, pero denme un segundo que lo corrijo y vamos a ver esa matriz y cómo utilizarla. A ver, escala.fit transform, está bien escrito. De F, acá me falta un corchete y acá cierro un corchete. Sí, era eso. No les pido que la entiendan, les pido que la copien. Así que esto básicamente nos hizo una matriz de escalado.
Se los pongo en el chat, igualmente les dejo el link como siempre. Y recuerdo, esto nos sirve la matriz es como el paso previo, es como tener los cuartiles para determinar el rango intercuartil. Es como una pequeña posta en el proceso total. El proceso total lo vamos a resolver en el siguiente bloque, ¿de acuerdo? Yo voy a poner un comentario acá sencillo. Obtenemos la matriz de escalado. Y entre paréntesis, necesario para obtener la matriz de covarianza. Entonces, en lo que a nosotros nos respecta, esto es algo, un elemento X que necesitamos para resolver la matriz de covarianza de manera analítica. Entonces, vamos a hacer eso. Matriz cov es igual a NumPy. Bueno, ahora vemos que es NumPy, pero NumPy lo llamamos así. Literal es el caso siguiente, entonces no se lo puedo explicar todavía, pero ahora van a ver qué es lo que significa. NumPy es una librería de Python que sirve para trabajar con vectores y con arrays. Esto es un array, porque es una matriz, tiene más de una dimensión, y justamente NumPy, ahora vamos a ver, entre todas las cosas útiles que tiene, es que ya tiene la función de covarianza incluida. Entonces, np.cov escalado.t, porque esa es nuestra variable, ¿de acuerdo? Del paso previo que necesitábamos. Y con eso es todo, ya generamos nuestra matriz de covarianza. Agarró toda esta relación entre esas columnas y me generó esto, matriz covarianza. Entonces, no confundamos el paso previo con el paso final. Este sería la matriz de covarianza, esto sería una matriz de escalado. No hace falta que entiendan lo que es una matriz de escalado, pero sí que entiendan el concepto de matriz de covarianza y que el escalado es necesario para obtenerlo. Sobre todo porque con este renglón simple, sencillito, chiquitito y hermoso, pudimos obtener la matriz de covarianza de manera analítica. Sí, decime, Dani. La matriz de covarianza que obtenemos está, digamos, por los totales. Si yo la quiero, digamos, separar por especie, ¿hay forma de hacerlo? Esta matriz de covarianza está sin especies. Sí, yo te diría que la manera sencilla de hacerlo, lo primero que se me ocurre, yo les digo siempre en programación, 1000 maneras de hacer las cosas. ¿Qué te parece si recortás el data frame cuando estás empezando a trabajar? Y los demás que no se durmieron, que todavía están conmigo, todavía respiran, vengan al bloque antes de este gráfico de colorcitos hermosos. Antes de esto de la clase anterior, al primer bloque de todos vayan. Debajo de las relaciones. Fíjate, el primer bloque nosotros determinamos que df2 es el de los autos. Bajamos un poquitito más al segundo bloque y vemos que recortamos el data frame 2 por Alfa Romeo y por modelo 156. Lo más simple y sencillo que se me ocurre para separar esa relación, de esa matriz de covarianza por especie, es que vayas haciendo un data frame para los Cestosa, uno para los... Listo, o sea, repetirlo 3 veces. Versicolor, sí señor, y uno para la virgínica. No me acordaba las especies, tuve que machetearme de ahí. Eso es lo primero que se me ocurre y más sencillo de todo. Listo. Pero debe haber otros métodos más piola, ¿me entendés? Pero a mí se me ocurre eso y ya está. Mi cerebro no se gasta en buscar otro. Ahora, ¿de qué te sirve esta matriz? De humilde experiencia, digamos. Sí. La covarianza tenía entendido que tiene que variar entre +1 y -1, y veo ahí valores que son mayores que 1. No, míralo. ¿No? Sí, mayores que 1, tenés razón. Con ¿cómo se dice? Con decimales. Sí, en las correlaciones, en el primer ejemplo, nosotros tenemos hasta 1, digamos, siendo 1 la mayor relación posible. En realidad esto va un poquitito más allá. La explicación te la debo, vas a tener que googlearlo. Es verdad que se sale un poquitito de esos valores. Yo no sé, no creo que sea resultado. Es un error de aproximación, porque justo da en la ¿cómo se llama? Exacto, porque... En la diagonal, es un error de... O sea, me parece que en realidad más que llegar a 1, sí, o es de aproximación o es de... de todos modos es siempre en el que coincide con su mismo valor. Entonces,
Lo podés redondear después. Sí, además da todo el mismo error, te da todo 1,671141. Quizás es un error de interpretación. Yo siempre lo considero así, pero como es el valor que no me interesa, me sirven los demás valores. Fíjense, para los que demás que no saben qué estamos diciendo, que esto es lo mismo que esto, pero analítico. En cambio, esto es gráfico. Esto es la manera analítica de obtener este grafiquito de acá. Ven que la matriz corresponde perfectamente con los valores. Pero en vez de graficar, tenemos la relación, la correlación, que es lo primero que tenemos en el documento de hoy. Para que quede más grabado en sus cerebros, y en el mío, ¿por qué no? Figure, vamos a hacer un gráfico con la covarianza, un mapa de calor, un gráfico de mapa de calor, que es uno de mis favoritos gráficos. Siempre lo uso, trato de meterlo en todo lo que hago. Fixed size, vamos a poner igual 9×9. Esto es un parámetro para determinar la cantidad de, bueno, el tamaño, básicamente. Y figure va a ser uno que me parece que no vieron nunca, pero bueno, lo añaden a su repertoire. Y recuerden que tenemos cuando empezamos a ver Seaborn en exploración visual. ¿A dónde? El repertorio de gráficos que venimos dibujando. Recuerden que también en exploración visual hay un link que tiene un montón más de mapas de mapas de calor, no, un montón más de gráficos de lo que vamos a llegar a utilizar y de lo que vamos a llegar a ver en esta clase por lo menos. Entonces, ponle mapa calor para que sea más claro, va a ser igual a sns.kitmap, ¿de acuerdo? Kitmap, nuevito. ¿Por qué lo estamos haciendo distinto? Ahora va a tener sentido. Vamos a utilizar la matriz de covarianza para el mapa de calor. Covarianza. Vamos a darle formato, ¿de acuerdo, Dani? Porque vos, puede ser que sea un error de aproximación. Para mí tendría que ser 1.000000. No conozco la matemática de fondo, pero sí puedo decirle que yo no necesito para nada más de 2 decimales. Con 2 decimales soy perfectamente más que feliz. No sé si lo vemos en otro gráfico, pero es importante recordarlo porque esto sí lo van a necesitar tarde o temprano, se los puedo prometer. Incluso cuando estén trabajando con cuentas normales en Python. Así que punto 2. Tengo una manchita en el monitor, pensé que ya lo tenía el punto. Punto 2f sirve para decirle que no vaya más allá de 2 puntos decimales. Cuando nosotros estamos aplicando una variable normal, tenemos que hacer como cuando hicimos ¿se acuerdan mi print favorito? Que es print, entre paréntesis, comilla, comilla, pero antes una f. Bueno, esto es lo que formatea y podemos aprovechar esa sintaxis para después ponerle el punto 2f y eso nos va a redondear una variable, pero no la redondea para arriba o para abajo, sino que nos va a recortar una variable después del segundo punto decimal. Entonces va a ignorar el resto. A mí me gusta porque a veces el square igual true, porque hay veces que yo estoy haciendo muchas cuentas, muchas chiquititas, y no puedo permitirme el redondeo. Si yo me permito el redondeo, termino perdiendo plata a mi empresa. Termino perdiendo plata a mi empresa, termino perdiendo plata yo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, es la diferencia entre recortar la variable y redondearla. Nosotros en este caso no necesitamos más allá de 2 decimales, así que recortamos ahí. ¿Por qué? No entiendo por qué se pierde plata. En mi caso, porque cuando redondeas, cuando vos haces operaciones y determinás un porcentaje de comisión, por ejemplo, yo te cobro un 1,05% por cada transacción que vos vas a hacer, cosa que hacemos acá, y calculamos eso y le pegamos un redondeo, muchas veces va a ser redondeado para arriba el tema del centavo, lo cual parece ridículo, depreciable, como que no pasa nada, pero cuando se te juntan 5 millones de transacciones por hora, multiplicando esa cantidad de ceros por un redondeo que puede ser una décima de centavo, se termina haciendo mucha plata al mes. Entonces, yo antes trabajaba en un lugar que le hice un sistema de correo, y el correo se maneja con un valor de 0,00015 el valor de la carta. ¿De acuerdo? Y mucha gente después llamaba para quejarse diciendo que le estábamos cobrando de más, porque ellos agarraban y multiplicaban por 0,00001 en la calculadora y les daba un número. Entonces le tenemos que decir, pero el valor es 0,00015. Hágalo por 0,00015. Y ahí les daba bien el valor.
O sea, ¿por qué pierde plata mi empresa? Si hago eso es porque de verdad perdemos plata con eso. No hay vuelta de hoja. Si lo redondeamos, lo tenemos que redondear de una manera que o nos convenga a nosotros o que esté controlada. Porque si lo redondeamos así como, entre comillas, corresponde, a la larga las cuentas no suman, no dan bien. Es una cuestión de tolerancias. Cuando vos, si sos carpintero y construís una cajita, está bien, la cajita la tenés clara en la Pero cabeza. no se supone que estadísticamente, por ejemplo, los que están arriba de 0,5 se van a redondear para arriba y la otra mitad se van a redondear para abajo. Pero no es mitad y mitad. Estadísticamente debería, digamos, equilibrarse. Sí, pero no es así, no es así. Lo estás librando al azar cuando por ahí no, la tendencia no es estadística, sino que dada que nosotros perdemos un centavo, ¿por qué? Porque tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal otra. No. Cuando se trata de plata, nada se libra al azar, ni siquiera porcentajes de centavos. Listo. No, olvídate, además tenemos unas reglas que son pesadísimas, aburridísimas, larguísimas, que se llama PCI, que es de seguridad. A ver, ¿por qué estoy copiando esto a mano? Lo podría copiar de otro ejemplo. Que son de seguridad que tenemos que seguir y son un bodrio. Pero bueno, son un bodrio con una razón. La idea es que ningún programador se haga el vivo y se asigne un centavo por cada transacción que hace la empresa, pensando que nadie lo va a notar, y al final termina todo mal, ¿entendés? Y labels, igual esto mismo. Bueno, fui un poco rápido mientras estaba charlando, pero no se asusten. FMT determina que los valores estos que tenemos acá no van a ser más allá de, por ejemplo, este va a ser 0,96, este va a ser 1,00, o bueno, 0,1 si lo redondea, pero si lo redondea es cosa de decir, bueno, porque en realidad formatear no es redondear. 0,82, 0,11, ¿se entiende? ¿Qué es square? Si yo no le pongo square al mapa de calor, va a seguir la tendencia de su valor. Entonces, la forma puede que sea un poquitito más rectangular. Es un detalle estético mínimo, nada, es solamente para eso. C-bar es la barra de quiero que me ponga una barra de referencia al lado. Igualmente en la clase del otro día descubrí que saqué ¿cómo se dice? Este parámetro y me la dibuja igual. Recuerden que fue un cuatrimestre complicado. Nos fueron cambiando las reglas de DeepNote mientras lo llevábamos usando, nos cambiaron Google Data Studio mientras lo terminábamos, y Seaborn también está aplicando cambios. Bueno, uno de estos cambios es que soy un dinosaurio y yo le pongo que me ponga la barra de calor, pero ya no hace falta, te lo pone por defecto. Entonces, si no le pones nada, te lo va a poner. Si le pones false, imagino que te lo va a sacar. Y anot, vamos a ponerlo, para que ya lo vayan viendo. PLT figure es igual a fig size igual 9,9. A lo mejor no inicialicé PLT como PLT. A ver cómo lo ¿Tiene escrito size ahí? Mira, asedio dice. Gracias. No, de nada. Fig siege. Listo, atacamos acá. Hundiste mi acorazado. Cualquiera. Y ahora me equivoqué acá. Está bien, para mantenerlo parejo. Vamos a ver. Heatmap. Uy, encima ustedes lo ven chiquitito como yo, o peor. Heatmap, matriz covarianza. Está bien escrito como lo puse acá. Matriz-co. Denme un segundo, ¿no? Esto pasa todo el tiempo, que me equivoco. Pero lo arreglo. Siempre lo arreglo. FMT 2F. Square, true. C-bar, true. And not true. La parte complicada, X thick labels, que es básicamente el eje X, que uno lo ponga en etiquetas gruesas, bien legibles. Por ahí no va la I después de la K en YT. Escribí mal. Tic. ¿Puede ser? Es CK. No, es TICK. Labels. Sí, pero sí. Sin la E. ¿Para qué la E? ¿Qué? ¿Acá decís? ¿Está ahí? No, al final, en el segundo. En el segundo puso una... YTIC. Ahí. Tick label. Sí, está mal. Ahí está bien, tenés razón. Bien, es un renglón bien largo, había que prestarle atención. Y este es nuestro resultado final. Es un mapa de calor en donde obviamente... Lo hiciste respirando y hablando, es un logro. Sí, solo 2 errores, bastante bien, te digo.
Mapa, Puede ser dos cosas a la vez, ya te lo dijo el otro día, Dani. No, 3, porque respiraba. Ah, bueno, son, ya. Sí, no. Si no, si no son, se moriría, no podría hacer nada. Encima son 2 renglones y solamente tuve 2 errores. ¡Vamos! Bueno, pero los corrijo, chicos. Mi gran cualidad no es que cometo pocos errores, sino que los corrijo todos al final. ¿Sí? Cuando ustedes programen se van a corregir todo el tiempo, se los prometo. Pero lo van a arreglar, confío en ustedes. Entonces, nuestro resultado va a ser un heatmap de calor que va a utilizar como eje X y como eje Y lo mismo que nosotros utilizamos en la matriz de covarianza en el gráfico anterior. Y la matriz de covarianza gráficamente lo obtuvimos de esta manera. Analíticamente hicimos un pasito que espero que lo memoricen sin entenderlo, para después utilizar una librería que todavía no vimos, que se llama NumPy, y NumPy, de por sí, porque ya es para trabajar con arrays, y esto es un array, ya tiene incorporada la función co de covarianza. Entonces, utilizando estos dos pasitos, nosotros determinamos la matriz de covarianza de manera analítica. Lo mismo que el gráfico anterior, lo mismo que el gráfico de abajo. No cambió nada, solamente que acá, donde está colorido, lo agarramos directamente por colores, por especies, y directamente dijimos visualizame, generame una visualización de matriz de covarianza, así sin entender mucho de qué trata el asunto. Acá, sin entender mucho también de qué trata el asunto, determinamos analíticamente cómo generarlo, para tener exactamente lo mismo, y por último lo volvimos a dibujar, que era innecesario, pero como para que incorporen el heatmap, y ya tenemos esto. Entonces, bueno, acá vemos que no redondeó, sino, no recortó, sino redondeó, porque puso sí, 1,01. pero no debería ser eso. Cuando nosotros en Python necesitamos .2f, es que lo recorta. Te lo prometo que es así. Acá, yo no sé si esto es nuevo, porque estuvo haciendo muchos cambios Seaborn, pero esto es un error. Esto no está bien. No está bien que redondee. Está bien que recorte. Sin embargo, acá también, mira, 0,88 y debería ser 0,87. Esto está mal. Porque cuando vos formateas no estás redondeando, estás recortando. Así que, bueno, en estos casos supone que son valores suficientemente chicos como para que a nosotros no nos moleste. Pero para mí, esto está mal. Ahora, estamos siendo un poquitito puristas, porque en realidad está bien que ustedes sepan que está mal, pero para este ejemplo es más que suficiente porque es solamente didáctico y estamos hablando de longitud de pétalo y sépalo y estamos viendo la varianza, ni siquiera estamos viendo centímetros, ni milímetros, ni una unidad de cosas, sino que estamos viendo la correlación. Entonces, en este caso sí no nos jode que lo redondee, pero está mal. Seaborn no tiene que hacer eso. ¿De acuerdo? Porque si lo estás formateando, no lo estás redondeando. Son dos cosas distintas. Pero cuando ustedes utilicen el .2f en Python, va a estar recortando, no va a estar redondeando. Y eso lo sé porque, nada, me quedé en una clase que me lo preguntaron, no me acuerdo si fue con ustedes o con la otra, y dije, pero redondear no, recortar. Bueno, pero Y empecé a buscar más. a lo mejor en Python lo recorta. Correcto. Y Y esto es acá Python, pero en dentro de Seaborn Seaborn. lo redondea, porque es otra librería. Claro, recuerden que nosotros siempre vamos de eslabón en eslabón, del más grande al más chico. Python interpreta las librerías tienen sus métodos y sus métodos pueden variar de los que tiene la librería, incluso repetirse. Porque si yo tengo la función max dentro de NumPy, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos la función max en otra librería, se llaman igual, hacen cosas distintas, hacen cosas iguales. Como que siempre tenemos una especie si Argentina es Python, las librerías son las provincias, los municipios son los métodos, entonces siempre va achicando de algo más grande a algo más chico, entonces siempre terminamos con diferencias. Es complicado, es dulcemente complicado, es malévolo a veces, pero son las herramientas que tenemos y vamos a aprovecharlas como tengamos. Aclaro que esto para mí no es correcto. En este caso es depreciable el error porque es un ejemplo didáctico nada más, pero siempre verifiquen, siempre tengan cuidado porque no vayan a equivocarse de una manera fatal y los números corren siempre para el lado que menos te conviene. Es bastante cruel. Bueno, en cuanto a NumPy, NumPy es otro notebook, ¿de acuerdo? Entonces necesito que... yo les pasé el link la clase pasada, ¿no? Para que lo dupliquen. Necesito que lo dupliquen. Se los paso ahora, lo incluyo en el Excel, que es un poco más rebuscado por si tenés URLs, los puse en un texto, pero es la única manera de ponerlo en un solo rectángulo. Edit. Bien, tengo que borrar algunos de estos. Bueno, no está muy avanzado.
Cada proyecto tiene otro link. Sí, cada notebook tiene otro link, cada notebook determina un tema más o menos en general. Este fue el de estadística. NumPy y Pandas lo vemos, bueno, queda media hora, probablemente Pandas no, pero NumPy y Pandas está pensado como para una sola clase. Pero acá dice projects. Pues, cada proyecto tiene varias notebooks. Correcto. En realidad, Notebook es project, porque ustedes tienen que duplicar el proyecto y dentro de la notebook que te pone acá con el nombre que tenés, vas a tener diferentes notebooks. El proyecto contiene notebooks, pero el notebook se llama, a ver, vamos al de estadística porque ya me mareé yo también. Los notebooks son los temas individuales dentro del proyecto. El proyecto contiene los notebooks. Ahora actualmente no se puede tener más de 5 notebooks por proyecto. El siguiente proyecto que vamos a duplicar es NumPy. Listo. Ahí lo dije bien y respirando al mismo tiempo. ¿Puedes pasar el link del nuevo proyecto? Ahí está. Pensé que lo copié. A ver si entendí. Por ejemplo, en el que estamos haciendo tenemos estadística, tendencia central, dispersión, exploración visual y correlaciones. Más Claro. de eso no podemos tener en este. No, no se puede. De hecho eran 7 y tuvimos que mezclar un par. NumPy solamente es un tema. Ya les pasé el link. Share. Si no tienen acceso, denme un segundito. View. El otro día solo había acceso para 22.6.19. Yo no te quiero decir nada, pero Porque lo cloné. tu preferencia, ¿viste? Hacia ese grupo. Decime lo que quieras, pero ellos están Es lunes y miércoles. Es como cuando, ¿viste? El hermano menor liga la ropa Y bueno, del mayor. Y bueno, el proyecto primero se hizo con ellos. Lo que pasa es que también DeepNote estaba preparado para otra cosa y nos cambiaron las... Qué mala suerte. Sienten, chicos, Sí. ustedes la otra comisión también, nos cambiaron todo. Nos recortaron la cantidad de cosas, nos recortaron el premio, Hoy nos vas a explicar esto. ¿Y sí. en qué momento de hoy nos vas a explicar cómo hacer el ejercicio de sábado y domingo? O el del domingo. De este sábado y domingo es el final. El final, eso. Nos dijiste que hoy nos explicabas cómo hacerlo para que lo hiciéramos el sábado y el domingo, acordate. Claro. Bueno, yo para hacer eso necesito explicarles NumPy y Pandas. Creo que llego con NumPy, no con Pandas. Así que eso o lo vemos el jueves o hago un videito rápido cuando corto con ustedes. Cosa que no lo creo porque no me da el tiempo, pero lo puedo intentar. Pero no lo prometo. Me dice que no tengo permiso para duplicar un proyecto al team. Bien, seguís sin tener permiso. Dame un segundo. A mí ya me dejó. Actualiza la página ahora, Graciela. A ver. ¿Pudieron duplicarlo? A ver, espera. Sí. Bárbaro. Bueno, lo duplican y lo tienen. A ver ahora. De hecho, ya hay algunos códigos que no me molesten en borrar y... No, me sigue saliendo que no tengo permiso para duplicar un proyecto al team. Ok. Fíjense en la lista de proyectos que yo tengo estadística duplicado y NumPy duplicado. Y después tengo welcome. Ustedes pueden tener otros renglones y están prestando atención, ¿no? Vengan a esos otros renglones que no nos interesan, vayan a los 3 puntitos y eliminen un proyecto, porque no te va a dejar tener más de 5 proyectos. Y si ustedes ya tienen 3 proyectos por defecto, o sea, ya te venían con el DeepNote, no te va a dejar por eso. Prueben y me dicen. No, me dice duplicate, copy link y add to favorite. Sí, y el duplicalo y cuando pero no era que tenía que borrar uno de los 2 proyectos. No. Mira, acá en proyectos donde estás acá, que tengas estadística, que tengas con que tengas estadística me alcanza, borrar el resto y después duplicar NumPy y te va a agregar NumPy. Pero si tenés 5 acá, ya está lleno. A eso me refiero. O sea, ¿cuál es la máxima cantidad de proyectos que se puede tener? Ahora 5, sí. Y en cada proyecto... Me parece que 5 notebooks, pero no lo puedo confirmar ni negar. De todos modos, para los próximos 2 notebooks son poquitos, así que no sé cuál es la cantidad máxima. Si te digo, te miento por ahí, me parece que 5. A ver. Yo en proyectos tengo uno solo. ¿Lo borro o no? No, estadística déjalo. Ahora probá a duplicarlo.
cuando te pide a dónde querés duplicarlo, a qué workspace, decirle que al C22622 o como lo tengamos. Duplicate C22, C622. Duplicate. Sí. You do not have permission to duplicate the project to the team. ¿A los demás les pasa lo mismo? No, se ve que a las chicas no, pero a mí sí. Yo no intenté porque ahora no estoy logueado. ¿Alguien lo intentó y pudo o nadie pudo? Yo pude ese. Vos pudiste. Con el primer link que pasaste. Okay. Tuve Yo que también. borrar el de Welcome. En los proyectos que tenía, uno de los que ya venía incluido en DeepNote, supongo, era Welcome. Ese lo borré y pude Eso, ponerlo a la sí. mañana. Listo. Bueno, entonces se puede. Repasen el video en cuanto a no. Y los que no pudieron, síganme en la pantalla si no nos atrasamos. Pero van a poder, van a poder. Espera, borro el welcome. Por las dudas pongo este link en el Excel. El que sé que pudieron. ¿Okay? Ahora sí me deja. Te deja. También está la opción de bajar el proyecto como zip. Yo lo que hice fue bajarlo como zip. En todo caso, si después necesito borrar alguno, ya lo tengo como zip. Bueno, perfecto. Entonces, la idea es que esto ya esté terminado. No llegamos, lo estamos viendo ahora. Esta semana ya tienen habilitado el trabajo práctico. Les aconsejo que este fin de semana, con todo lo que vamos a ver esta semana, lo puedan completar, lo intenten, aunque sé que por ahí no tienen tiempo, porque es poco tiempo, pero inténtenlo, porque si lo intentan y fallan, la semana que viene pueden dar el recuperatorio. ¿El trabajo práctico te refieres al examen? El trabajo práctico final, examen, integrador, ese. como lo llamen en el aula virtual, eso. Bueno, esperen que mi computadora esté cargando, no sé. Bueno, ya fue, lo cierro. Si algunos pudieron, después van a poder. Ay, acá tampoco carga, es un chiste. Bueno, NumPy. ¿Qué es NumPy? NumPy es una librería. O sea, ustedes lo pueden leer, está acá, no me lo estoy inventando. Es una librería de Python que provee una serie de métodos para realizar operaciones matemáticas sobre una estructura de datos en forma de matriz, entre paréntesis, llamado array. Esto puede ser unidimensional, la imagen 1 que tenemos acá, o bidimensional, la que tenemos acá. Graciela, cerrar el micro, por favor, porque la celebración... Perdón. No pasa nada, no pasa nada. No paran, ¿eh? No, y no van a parar un tiempo más. Entonces, un array NumPy es un paquete de matrices n-dimensional, porque no sabéis si es de 1, de 2 o infinito. Bueno, infinito no va a ser, pero ustedes me entienden. Puede ser 77, 82, qué sé yo, 1000. Lo que ustedes... la cantidad de valores por la cantidad de valores que ustedes determinen. Depende del objeto con el que están trabajando. Ya pude, ¿eh? Bárbaro. Entonces, los arreglos tienen forma de filas, de columnas, y tenemos varios elementos que están almacenados en sus respectivas ubicaciones de memoria. O sea, en vez de tener una variable, es una matriz de variables. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es así. NumPy no es una librería que viene instalada por defecto en Visual Studio Code. Entonces, si ustedes están trabajando fuera de DeepNote o Collaboratory, que probablemente no estén usando porque DeepNote es un poco más completo para este tipo de cosas, y ustedes están trabajando en Visual Studio Code, antes de utilizar las librerías de NumPy, es necesario que lo instalen. ¿De acuerdo? Entonces, lo instalamos acá, y para utilizarlo utilizamos este import. Import NumPy as np, y cada vez que lo llamamos va a ser np.algo. En nuestro notebook anterior de estadística, al final de todo, ya habíamos utilizado una función de NumPy, que es co, para que determine la covarianza. En ese caso, la matriz de covarianza. ¿Por qué es importante NumPy? ¿Por qué es tan popular y por qué lo elegimos? Es que en realidad no puedes escapar de él. Está muy, muy, muy bien armado, con herramientas muy específicas, muy ideales para lo que es Data Science, para lo que es, bueno, muy ideales está mal dicho, perdón, pero altamente especializadas para lo que es Data Science y set de datos. Tenemos muchas funciones que en estadística no hace falta que nosotros las pensemos, sino que ya las tienen incluidas. Básicamente es un muy útil set de herramientas que nosotros podemos utilizar para lo que es Data Science, ¿de acuerdo? Tenemos muchos cuadritos para completar y muchos que, algunos que ya están completados, no los borré, sencillamente vamos a repasarlos con lo que ya está escrito, ¿de acuerdo? Se me tildó la compu. Supongo que ustedes me siguen escuchando. Espero que sí. Bueno.
import numpy as np. Acá estamos trayendo la librería para utilizarlo. Y tenemos un ejemplo de uso básico, donde una lista de números, recuerden, acá estamos en Python, entonces no es un array, es una lista. Pero para cuando estemos trabajando dentro de NumPy, sí va a ser un array. Son cosas que tiene cada uno de los creadores, ¿no? Entonces, para poder manipular la lista de Python con NumPy, necesito convertirlo primero a un arreglo. O sea, un array, o también se lo puede llamar vector. Voy a utilizar el método array de NumPy para pasar toda esta lista a un array propio de NumPy para manipularlo dentro de la librería. ¿De acuerdo? Entonces, eso... Ah, ya está escrito. Excelente. Básicamente es esta función que tenemos acá. Nosotros vamos a copiar este bloque que ya está más adelante, y si yo quiero agarrar lista números array np de NumPy, una variable nueva que estoy creando, voy a utilizar el método np para llamar la librería .array. Es un método. Esta función array, este método array, va a agarrar lo que yo le pase y lo va a convertir en un array de NumPy. Vamos a que nos lo imprima. Lamento la longitud del nombre de la variable, sencillamente espero que sea descriptivo y no confuso nada más. Esperen que cargue, un minuto. Bien, ahí corre. Él no me lo dibujó. Vamos a ver si sencillamente tomo la lista y se la paso directamente, me lo hace distinto. O para estar seguro de que no comete. Uy, qué raro. Ahora no encuentro el bloque. ¿Lo borró? Control Z. Uy, raro. A ver si lo escribí mal entonces. Le voy a pasar individualmente los valores. ¿Qué es lo que no hizo? No me dibujó lista números array np de NumPy. Ah, acá está. Está ahí abajo. Pero es mi computadora entonces, porque te juro que recién no estaba eso. Estaba en blanco, absolutamente en blanco. Ok, me anda lento la máquina. Me parecía raro porque yo se lo pasé acá y acá lo dibujo. Ok, nada, ignoren eso. Entonces, fíjense que para determinar la media, nosotros ya tenemos una función de... Ah, no, en realidad no hizo nada. Vamos a determinar la media de este array. Y esto lo hacemos así. Déjenme ver acá. Muchos de estos los vamos a pasar por encima y los van a tener como de tarea. Después lo completan ustedes o lo googlean. Pero mediana sería igual a numpy.min de el array. El array es array-números, nros, listo. Fíjense que en este caso utilizamos la misma función con el mismo nombre. No, mediana no, media. Ups. Fíjense que nosotros agarramos para mediana, media, esta parte. La media, tenés razón. Está bien, lo puse bien. Media, nosotros utilizamos min. Y esto nos va a devolver... Gracias. Estaba leyendo acá, pero estaba escribiendo acá. Y es correcto. Entonces, si se ponen a hacer el cálculo, la media va a ser 10,38, etcétera, etcétera, etcétera. Créanme, es esta la función, así que lo van a hacer. Para la mediana, para los cuartiles, para el percentil, para... es una medida de dispersión. Bueno, percentil lo podemos ver acá. Pero mediana y cuartiles lo pueden googlear y lo hacen ustedes como de tarea. Vamos a poner acá tarea. Además ya quedan como 15 minutos. Tarea.
Vamos a ver percentil y veamos qué más ejemplos tenemos acá. A ver si ya pongo todo lo que es tarea, lo pongo de una moda. Me devuelve un objeto tipo mod result array con el primer valor que encuentra, bla, 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 bla. Solo devuelve la primera ocurrencia de valor ordenando si hay más valores los ignora. Bien. Varianza y desvío estándar. Bueno, vamos con percentil. Y como para no complicarlo demasiado con tarea, pero mediana y cuartiles, sencillamente lo que tienen que buscar es el método NumPy para determinar mediana, el método NumPy para determinar tarea, y lo aplican a la array números. ¿Qué les parece? Denme un segundo. Es una medida de dispersión parecida, me muestra método percentile. Por ahí mientras lo buscas, damos el presente. Ah, claro. Formulario. Vayan al presente, ya me he olvidado de eso. Igual no sé qué pasa, me parece que el formulario me dejó de andar desde hace un mes. Así que todos los presentes los estoy pasando con un programita que hice en Python que agarra los presentes en base a una aplicación que tengo que me descarga un CSV de ustedes y eso lo procesa en base a la base de datos que tengo de Excel. Todo un proceso. Bueno, igual el método lo tenemos ahí aclarado en el, ¿cómo se dice? En el comentario, solamente estaba viendo si lo entendí bien. Así que ten el presente, esperamos unos minutos, me avisan. ¿Y qué tal? ¿Tuvieron el presente? ¿Cuántos terminamos siendo al final? 38, bueno. Considerando cómo está todo, lo considero un logro. El bolonqui que hagamos a 10, pero bueno. No, y además yo lo escucho, estoy en un cuartito cerrado, en un piso re alejado de la vereda y sin embargo lo escucho. Así que, qué sé yo. ¿Ya puedo ir cerrando el tema del presentismo? ¿O Por alguno mi falta? parte, sí. Falta algo. Déjalo 2-3 minutos y cualquier cosa. Bueno, pero háganme acordar porque si resulta que se rompió, porque yo lo dejé abierto un día y eso rompió todo, nada, va a ser un problema. Bueno, en 5 minutos te hago acordar. Perfecto. Bien, lo dejo ahí. Bueno, tarea. Vamos a ver percentil, porque sencillamente hay muchos comentarios, no quiero que se vuelvan locos. Vamos a ver moda, pero variancia y desvío estándar, tarea. Literal es buscar el método para hacer el desvío estándar. Tarea. Ok. Es buscar el método y aplicarlo al array que tenemos ahí. Nada más. Bueno. Porque básicamente esto es NumPy, es una serie de herramientas que ya está todo masticadito para nosotros, lo tenemos todo sencillo, lo tenemos todo arregladito. Percentile. Vamos a agarrar P75. ¿Qué les parece que es P75 en cuanto a un array? np.percentile. Ser, 75. no sé, se me Lo que ocurre. es el cuartil más alto. El anteúltimo, Claro, el tercero, cuartil número 3. No en el que empieza en 75, sino que termina en 75.
Claro, pues si no, es Correcto. 25, 50, 75, 100. Sí, va de 25 en 25. La muestra es 100 y trabaja con porcentiles, los cuartiles van a ir de 25 en 25. Si yo le digo percentil, que tome, perdón, no, ¿cómo se llama nuestra variable? Array, números. Me lento. Se caga. Uy, perdón. No tenía que decir eso. Z, array, números. Esto quise copiar. Y esto es lo que quise utilizar. Entonces, ¿de dónde saca los datos? De array números. ¿Qué porcentil le estoy pidiendo? En este caso, el 3. Porque vamos de 0 a 100 en fragmentos de 25. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el ejemplo número 3, ya saben cómo sacar el cuartil 4, el 2, el 1, etc. Solamente íbamos a ver cuartiles, así que pasamos a moda. ¿Por qué? Porque hay varias aclaraciones acá y como para que quede claro. Veamos, me devuelve un objeto tipo modeResult. Recuento de apariciones. Solo devuelve la primera ocurrencia en un vector ordenado. Si hay más valores, los ignora. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiere decir es básicamente eso. Nuestro array tiene que estar ordenado. Vamos a chequear si está. 5, 5, 5, 7, 8... Sí, está de menor a mayor. Ah, no. Acá empieza con valores más chicos. Entonces, este array a nosotros nos va a tirar un Después error. de 20. Correcto. Yo lo voy a copiar, por eso la aclaración, ¿no? Y yo no quiero que se equivoquen en estos que tienen aclaraciones, entonces vamos a hacer esto, pero el resto lo pueden googlear. Array números, NumPy. Bien, si dijimos que después de 20 vamos a mutilarlo. No necesitamos que sea más largo para hacer una función. Entonces, aclaramos que recortamos el array original para que este esté ordenado y podamos aplicar moda. Método para moda. Método para determinar la moda. Pero no hay una función tipo sort, así le hacemos un sort y después lo... También lo hay. Yo, sencillamente, es un ejemplo más sencillo, más rápido para hacerlo, pero sí, sí lo hay. Bueno, no lo voy a poner ahora porque no me lo acuerdo de memoria, pero sí, definitivamente sí, señor. Moda. Moda es igual a np. Moda directamente no está escrito. No me acuerdo del método de memoria. Un segundo, ¿verdad? A ver quién lo googlea primero. Yo lo voy a googlear. Ustedes lo googlean. Moda. NumPy. Método. Puedes usar paquete de statistics ya que viene instalado. Eso no me sirve. modeResult no es técnicamente de NumPy. Acá me aclara que me devuelve un objeto tipo modeResult, donde pones el primer valor, array con el primer valor que encuentra. Recuento de apariciones. Vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque esto no es NumPy. Eso es lo que quería aclarar. Array S N O S. A ver qué nos dibuja ahí. Moda. Bien, hay un error. Moda is not defined. Mode result is not defined. Ajá. Vamos a usar Spicy. A ver. Spicy. Spicy es un método, pero no es de. No es de. ¿Cómo se dice? No es de. NumPy, no es de NumPy. NumPy. Eso. Sí, NumPy también. Depende de si lo decís en español o en inglés. A ver. Spicy is not defined. Ok, Spicy es de otra librería. Déjame pensar. Porque técnicamente, si yo hiciera un mode result, yo tendría que pasarle el primer valor, que es
Modo y conteo. Modo y conteo. Ya sé si son las 8, pero por lo menos podemos redondear esto. A ver qué tengo acá. Procesando el tipo de dato. Arreglos vacíos. Matriz e identidad. Bueno, bien. Veo que en 5 minutos no lo vamos a ver, pero de alguna manera lo voy a encontrar. Vamos a pasar mode es igual a este array que nosotros tenemos. Él escribió acá, si yo quiero escribir ahí. No, vamos a usar esto. Por ahí. ¿Me tira error? ¿Me tira error? No me tira error. ¿Me tira error? No me tira error. Me tira error. Invalid syntax. Denme un segundo. Mode. Result. Voy a probar con otro ejemplo, sacado directamente, fresquito del internet. Es lo que hago cuando me tira un error, lo que estoy haciendo. Veis que no tengo un ejemplo preparado de profe. Renúmero, no variable. Respirar y hablar al mismo tiempo. A ver. Sí, ¿Es stats o state? Stats. Vamos a ver si lo hacemos con Python, digo con NumPy. Nosotros generamos nuestro array, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Lo cierto es que para la moda, en vez de usar NumPy, muy probablemente, seguramente se puede, no digo que no, pero vamos a hacernos lo fácil a nosotros mismos. Vamos a from Para que fácil si lo podemos hacer complicado. Import stats as st y vamos a utilizar esto. Spicy es otro set de herramientas, pero me parece que para sacar la moda es mucho más común utilizar esto. Entonces vamos a usar st, moda, array, números. Porque NumPy es bueno para muchas cosas, pero para sacar la moda no. Yo puse st no está definido, tengo que correr el notebook. Ahora les paso el código, no se desesperen. Ah, DeepNote no me toma Spicy. Ah, no, porque no es Spicy, es Zippy. Eso se llama dislexia. Correr el notebook. Bien, corrió. Ahora les paso la modificación del bloque 1. Primero quiero sacar esto. Estoy bajando con la ruedita, no me creen. ¿Pudiste sacarla? Creo que sí, pero no me deja estoy scrolleando todavía. Te paso lo que yo encontré en A ver, internet. pásamelo, pero está... Hay una librería Statistic que tenés que importar. Creo que es lo que acabo de hacer. No estoy seguro, pero vamos a ver. ST moda. Acá está. Mode result, mode array, count array. Determinar la moda. Pero con NP se me complicó. No voy a mentir. Y recurrí a la librería Zippy. SCIPY. La librería Zippy tiene su propio set de herramientas similares. En este caso, fue más sencillo utilizarlo que NumPy. Porque la función moda de NumPy me estaba tirando error o no me andaba o
después busco cuál es la vuelta que hay que pegarle, pero a mí no me funcionó y como no funcionó, no les puedo dejar algo de tarea que no me funciona a mí. Ya son las 8, no voy a cortar ya, pero voy a cortar la grabación, vemos lo que nos falta y... Cerrar la presentismo. Ah, gracias. Sí, porque si lo dejo abierto me parece que eso rompió todo. Después es más trabajo para mí. Pero bueno, ya por 4 clases que queda. Bueno, detengo la grabación un minuto. Si tienen una duda la resolvemos ahora. Por ejemplo, esto que fue medio confuso. Pero esto es sencillo, espero que lo hagan para la próxima clase. O sea, mañana háganlo. Es googlearlo y probarlo, cada uno en sus cuadernos. Y continuamos desde acá. Perdón, de acuerdo a lo que dijiste recién, el 22 también tenemos... A ver, porque yo no me sé las fechas de memoria, ¿ok? Nosotros